una nota antes de iniciar. He de recordarles que esta historia no busca normalizar la violencia o que lo tomen como ejemplo, aclaro esto por si los jefes YouTube y Wattpad se molestan conmigo, y que para que ustedes puedan estar conscientes que no quiero que la historia influya negativamente en ustedes. Recuerden que tienen que ser conscientes que la historia no busca nada de eso y no quiero que lo tomen como algo bueno, el escuchar algunas escenas que se muestran. Con esto dicho, disfruten el capítulo. ¿Cuántos días pasaron? Eso no lo sabía. ¿Cuándo fue? No lo recordaba. Lo único que sabía y que tenía memoria era el sabor y el deleite junto a la satisfacción que había obtenido ese día, no recordaba quién había sido, su mente se había nublado ese día, como si hubiese sido alguien nuevo ese día, alguien diferente que reemplazó a su yo del pasado. Todos esos pensamientos confusos y borrosos, memorias que parecían haber sido contaminadas, como si el disco duro de una computadora se reiniciase o como si un vídeo en internet estuviese distorsionado dejando ver solo una cosa, la carne en sus manos. Fosfeno estaba caminando en las calles, se veía un poco más grande junto a una mirada distinta a comparación de cuando era más pequeño, una mirada voraz, hambrienta, deseosa y abierta. Su cuerpo había adquirido algo más de peso, dejando atrás el aspecto escuálido y falta de alimentación que mostraba de pequeño. Su ropa había mejorado gracias al tiempo que pasó para obtener algo que le gustaba, su comida, habiendo obtenido ahora un conjunto un poco mejor con pantalones jeans rasgados y una camisa sin mangas dejando ver sus brazos con un poco más de volumen a comparación de los delgados que eran antes y, finalmente, unas sandalias verdes y negras desgastadas. Aún con lo poco que recordaba, dejó que el tiempo se lleve esas punzadas que sentía en el cerebro mientras se centraba específicamente en una cosa, alimentarse y obtener ese sabor que tanto lo había conmovido. Siguió caminando hasta que escuchó un grito masculino al otro lado de la calle, eso hizo que una sonrisa apareciese en su rostro y caminase con un poco más de velocidad y entusiasmo por querer ver lo que pasaba junto a la posibilidad de poder conseguir más alimento. Al girar por una esquina y llegar al origen del sonido, se quedó en silencio cuando miraba a uno de los chicos que integraban el grupo de su zona estando de espaldas mientras que delante de él había un hombre sentado en el suelo mirando al chico con miedo, pero al notar su presencia, intentó sacar alguna oportunidad para distraer. Oye. Detrás de ti. Están intentando atacarte. Habló el hombre con desesperación dejando escuchar su miedo con toque de esperanza. Cuando se quedó el silencio, el lugar se vio rodeado de un ambiente inaudible, provocando que el hombre sintiese miedo por pensar que el chico delante suyo no le creyese, pero, cuando vio mover la cabeza de su acechador para mirar detrás de su hombro, hizo que su esperanza creciese más, escuchando un pequeño gruñido de fastidio por parte de él. Después de ver eso y escucharlo, estaba por levantarse e irse lo más rápido posible, pero abrió sus ojos al verse abrumado por un dolor repentino acompañado con el sonido de un disparo. Lentamente y de manera temblorosa bajó la mirada hacia el punto donde venía el dolor, solo para ser recibido por la vista de su pierna izquierda ahora con sangre debido a una bala habiendo atravesado su peroné. Al captar su cerebro lo que veía, sus manos temblaron y se movieron hacia su herida, su cuerpo comenzó a temblar con desesperación y, al sujetar su herida, la voz que había perdido por el shock volvió a él con todas sus fuerzas al gritar a todo pulmón tirándose al suelo mientras agarraba su pierna y se retorcía del dolor. El chico solo se dio la vuelta dejando que el lugar se llene de los gritos de dolor y desesperación del hombre en el suelo. Había disparado para evitar que se aleje debido a que tenía algunos asuntos que resolver con aquel hombre. Cuando pudo ver con claridad el intruso de su pequeño encuentro sonrió un poco. Vaya, no te he visto por aquí antes, ¿acaso eres un nuevo miembro? O quizás, un nuevo desgraciado condenado a vivir aquí. Sonrió el chico que llevaba una casaca negra con bordeado rojo apagado con cuello crema oscuro con unos pantalones jeans y zapatillas grises. Miró de arriba abajo al chico notando su ropa y dándose la idea de que era alguien nuevo en el lugar, pero su mirada se volvió confusa ante el silencio que provenía del chico, aunque algo le decía que lo había visto antes. ¿Vas a decir algo? La paciencia del chico comenzó a agotarse haciendo que su mirada se entrecierre y se enfoque en el rostro de aquel enfrente suyo. Su mano apretó el mango del arma dejando que su pulgar se moviese y recargue por reflejo y anticipación. Fosfeno se había quedado en silencio con una pequeña sonrisa en su rostro al sentir el aire pesado gracias a los gritos de ese hombre, gritos que le recordaban cuando obtenía su comida, pero al ver cómo ese chico recargaba el arma, negó rápidamente para calmar sus instintos y actuar normal.
Yo he nacido aquí, toda mi vida he vivido y crecido en estas calles. Dijo lo más tranquilo posible haciendo que el chico levante una ceja por lo dicho. ¿Has nacido aquí, eh? Su voz resonó con sospecha sin creer lo dicho, no recordaba haberlo visto antes, ni mucho menos asimilarlo con alguien. Él había matado a cierta cantidad de personas en este lugar, un número no tan grande, pero esos momentos era donde él reconocía rostros y ese chico no se le hacía familiar. Al tener restricción de eliminar menores, esa regla llegó a su mente y trató de compararlo ahora con los niños que había logrado ver. Sus ojos se cerraron unos segundos y los abrió para encontrar el rostro del chico delante de él y la comprensión lo golpeó provocando que una imagen de hace años apareciese en su mente sacándole una sonrisa. Ya veo, no te reconocí al instante, pero, eres aquel chico de hace años, ¿no? El hijo de aquella mujer que se contagió y fue marcada, ¿verdad? Sonrió mirando a la versión más grande del niño que vio una vez en el pasado cuando acompañó a sus dos compañeras. ¿Quién? Fosfeno adquirió una mirada curiosa y confundida ante la mención de algo que no recordaba con claridad. Su mano rascó su cabeza intentando recordar en vano. ¿Eh? ¿Acaso no te acuerdas? Bueno, era de esperarse, tú apenas podías caminar en ese entonces. Sonrió cruzándose de brazos mirando con un poco de sorpresa. Me sorprende que hayas sobrevivido todo este tiempo. Admitió con una sonrisa soltando un suspiro. El silencio perduró unos segundos cuando su mirada volvió a ponerse un poco burlón después de dejar la sorpresa a otro plano de su mente. Entonces, ¿qué te trae por aquí? ¿Acaso vienes a quejarte por lo de tu madre o quizás será porque te quieres unir al grupo? Su sonrisa creció dejando al aire su curiosidad e intriga por este inesperado encuentro. No sé de quién me hablas, ni tampoco quiero saberlo al igual que no quiero saber nada de tu grupo. La voz baja de Fosfeno resonó con calma haciendo que el chico en medio de lo que quería comience a dejar su actitud relajada. La sonrisa del chico decayó un poco ante lo escuchado, su mirada ahora más confundida que burlona al escuchar un índice de emoción e impaciencia en el tono de Fosfeno, algo que no comprendió mientras se ponía firme. Entonces, ¿qué es lo que buscas? Su tono de voz dejó de ser burlesca al tornarse seria debido a que la acción que estaba demostrando Fosfeno se podía tomar como una distracción para una emboscada o simplemente un tipo de truco, algo que sucedía de vez en cuando con aquellos de los que vivían aquí realizaban para intentar robar el equipamiento del integrante. Su mano apretó ligeramente el arma sin apartar la vista del chico que seguía sonriendo un poco. El hombre en el suelo solo miraba en silencio e inmóvil el pequeño intercambio de palabras. Había dejado de gritar del dolor y solo estaba evitando mover su pierna, pero eso no quitó que también se viera confundido y sacado de lugar. A él. Después de 2 segundos inmersos en la tensión, Fosfeno reveló la razón del por qué estaba ahí en ese momento mientras señalaba al hombre detrás del chico. A él. Repitió el chico levantando una ceja mirando al hombre que también estaba confundido y sorprendido, pero dejó su confusión de nuevo a un lado mirando con seriedad junto a una sonrisa. Lamento informarte que él no irá a ningún lado si es que pensabas llevártelo, yo mismo tengo unos asuntos por parte del líder. Su actitud volvió a él con despreocupación mirando a Fosfeno que se había quedado en silencio unos segundos mientras su sonrisa caía a una que apenas era visible. No lo entiendes. No lo dije como un pedido ni orden, lo dije como un hecho. La sonrisa que perdió había vuelto siendo más grande y se inclinaba un poco hacia adelante, como si se estuviera preparando para ir por lo que buscaba. Y al parecer, tú tampoco entiendes lo que yo quise decir, así que lo repetiré. No te lo vas a llevar y te recomiendo que no hagas una estupidez, sería complicado explicarle al líder la razón de haber eliminado a alguien joven sin que se le haya sacado algún provecho. Dijo aún con burla mientras apuntaba hacia él con más confianza. Fosfeno dejó de responder al sentir su corazón acelerarse por la anticipación de su comida, pero saber que podría obtener 2 platillos diferentes hizo que se emocionara más de lo normal. Ver a ese hombre herido en su pierna le ayudaba a que no escape fácilmente y le daba oportunidad de inmovilizar al otro para obtener un bonus. Ya quiero saber. ¿A qué sabrán? Habló con sus dedos temblando un poco junto a su voz ronca por necesidad y hambre. El chico, aún con su sonrisa, miró extrañado lo último dicho, pero negó ante esa idea y siguió confiado. Sin embargo, el hombre atrás suyo tuvo un escalofrío al sentir el peso de esas palabras.
Fosfeno no dijo nada más al ya tener su objetivo claro y corrió hacia el chico con su sonrisa petulante. Este último, por reflejo, disparó a una de las piernas del chico para inmovilizarlo, eso evitaría que se acerque por el dolor y el miedo que él impondría, añadiendo que también evitaría matarlo y se ahorraría una reunión con su líder, 2 pájaros de un tiro. Su pensamiento hizo que sonriese más, cuando el sonido de la carne siendo perforada junto al salpicar de la sangre llegó a sus oídos como una señal de éxito, esperó a que su pensamiento se volviese realidad cuando Fosfeno cayó de una rodilla agarrando su muslo, pero no hubo algún grito, solo quejidos de dolor. Sus ojos se abrieron un poco en sorpresa cuando Fosfeno miró en su dirección con una sonrisa tensa que dejaba ver sus dientes. Él no esperaba esa reacción y tampoco pensó que alguien pudiese sonreír con algo así, un pensamiento que el hombre atrás suyo también tenía. Volvió a la realidad cuando la voz áspera del chico llenó el lugar. Me gusta. Cuando una comida se resiste. Habló con una línea de saliva cayendo de la comisura de su labio al dejarse consumir por la emoción y el anhelo de tener su objetivo. El chico apretó los dientes con una mirada molesta. ¿Acaso te estás burlando de mí? Volvió a cargar el arma y apuntar a su otra pierna, pero al momento de disparar, Fosfeno obligó a su pierna herida a hacerse a un lado y ponerse de pie con su sonrisa para comenzar a correr de nuevo. El chico ya se había molestado y decidió disparar al abdomen de Fosfeno, grande fue su sorpresa el no frenar de su acción cuando simplemente el dolor fue ignorado. Se había quedado en blanco unos segundos para luego ser sacado de su sorpresa de manera brusca cuando un golpe llegó a su rostro haciéndolo retroceder dejando escapar un jadeo de sorpresa que se convirtió en un gruñido al abrir los ojos para devolver el golpe. Fosfeno iba a seguir golpeando al chico, pero se curvó hacia adelante cuando el puño de este último impactó en su pecho con fuerza alejándolo mientras tosía. Miró arriba al chico apuntando a su cabeza y el sonido del disparo volvió a hacer eco por el lugar bajo la mirada asustada del hombre en el suelo que intentó escapar, pero su pierna se dio por el dolor y no ayudaba que, al vivir aquí, su mala salud y falta de alimentación le diesen algún impulso. El chico abrió los ojos cuando Fosfeno había levantado su brazo para que la bala se quedase atrapada sin poder llegar a su objetivo principal. No pudo reaccionar cuando su mandíbula se cerró de golpe gracias al puño de un Fosfeno que sonreía por todo lo que pasaba, era la primera vez que peleaba con alguien teniendo a su disposición un arma, eso le gustaba, mientras que él levantaba la cabeza con fuerza sintiendo dolor no solo en la mandíbula, también en el cuello. Su mandíbula tuvo una punzada de dolor, pero decidió ignorarlo y, al tener cerca a Fosfeno, usó el arma para golpear su cabeza mientras lo agarraba de su cabello y evitaba que se aleje, aunque abrió los ojos cuando Fosfeno agarró su brazo y lo mordió con fuerza. Esa acción hizo que se pusiera nervioso y recargase el arma para disparar de nuevo, pero falló cuando el puño de su oponente golpeó su cuello haciendo que tosa fuerte y tarde en disparar siendo golpeado en su abdomen para ser lanzado al suelo agarrando su cuello. Por reflejo pateó justo cuando Fosfeno se había agachado un poco y ser recibido por esa patada en su cara dejándolo tambaleando y cayó de una rodilla por otra patada esta vez en su herida en la pierna sacándole un escalofrío junto a una mueca tensa por el dolor. Fosfeno fue puesto contra el suelo cuando el tipo conectó su nudillo en su mejilla. El chico aprovechó y recargó el arma para disparar, pero su mano fue pateada dejando caer el arma a un lado y cuando quiso mirar al tipo con molestia, su casaca fue a agarrar con fuerza y se vio atraído hacia Fosfeno quien lo recibió con un cabezazo dejándolo desorientado y tirado al suelo al lado del arma, rápidamente reaccionó y movió su mano hacia el arma obteniendo una sonrisa cuando estuvo a su disposición. Miró a Fosfeno con molestia y trató de apuntar a su cabeza, pero se quejó y cerró un ojo cuando el pie del tipo evitó que mueva su mano aún apretando el arma. Se puso un poco nervioso cuando la sonrisa de Fosfeno se volvió una retorcida sin importar que tuviese una herida en su pierna, abdomen, brazo y frente ahora con un hilo de sangre. Tú y ese tipo serán mi comida, ya quiero comer. Sonrió de manera retorcida cuando abrió la boca mostrando sus dientes sin importarle el rostro asustado del chico y a lo lejos una expresión de horror en el hombre cerrando los ojos para no ver. Cuando estuvo por abalanzarse como un depredador a su presa, se escucharon varios pasos a su izquierda, eso hizo que los tres que se encontraban ahí girasen la cabeza y ver quiénes eran. El chico debajo de Fosfeno sonrió aliviado y contento al ver a su líder junto a algunos de sus compañeros a sus costados mirando con diferentes expresiones hacia su ubicación. Su mirada volvió a Fosfeno y sonrió de manera descarada y burlona. Más te vale soltarme, idiota.
Ellos abrirán fuego si intentas hacer algo. El orgullo que había tenido junto a su confianza volvió como si el combate nunca hubiese pasado. Entonces, ustedes son los que hicieron todo ese alboroto. Habló el líder, que tenía un tatuaje de un colmillo en la parte dorsal de su mano derecha y levantó una ceja mientras fumaba un cigarrillo con una mirada curiosa. Este era un adulto de cabello negro lacio peinado a un lado con los costados de su cabello corto. Llevaba una camisa azul índigo que se apegaba a su figura entrenada junto a su pantalón negro y unas zapatillas que no cuadraban del todo con su conjunto, pero eran útiles en terrenos como estos. Espera. Tú eres el hijo de aquella miserable mujer. La voz de uno de los acompañantes sonó entre los miembros del grupo, que se hicieron a un lado para mirar a la chica que había marcado y eliminado a la madre de Fosnfeno. Su tono parecía más molesto que sorprendido cuando reconoció al chico encima de su compañero. ¿Lo conoces? Dijo el hombre con una mirada un poco intrigada ante la información. Sí, él es hijo de una de las mujeres que habían sido marcadas por estar contagiadas. Habló de mala gana la mujer al recordar esos dos encuentros y sus consecuencias al casi desobedecer las órdenes. Entonces tú también sabías de su existencia. Volvió la mirada hacia el chico debajo de Fosnfeno, quien asintió. Sí. Pero no lo reconocí al principio porque yo solo lo vi cuando apenas tenía 2 años. Dijo el chico molesto de que Fosnfeno aún tenga su pie sobre su mano. Fosnfeno estaba confundido ante la mención de su madre, pero no podía recordarla del todo por su memoria borrosa si intentaba buscar algo antes del día que pudo satisfacer su hambre por primera vez. Aunque se había calmado significativamente llevando su mano hacia su abdomen, junto donde tenía la herida, e intentó detener el sangrado. Por alguna razón, su mente se alejó de la realidad ante una punzada en su mente que llegó como si un pequeño ratón hubiese mordido con sus dientes. La curiosidad había alejado su conciencia, como si hubiera cambiado de mundo sin prestar atención a lo que pasaba, buscando algún recuerdo perdido en su mente. ¿Cuántos años tiene? Preguntó con curiosidad sin dejar de mirar al chico. La última vez que lo vimos fue cuando tenía 7 años, y ese encuentro se dio hace 5 años. Habló la misma chica con molestia ante los recuerdos. El chico forcejeó un poco, pero soltó un quejido ante la presión que puso su oponente, que había vuelto en sí mismo al sentir su intención de escapar. Estuvo por gritarle para que se quite de encima, pero fue interrumpido cuando su jefe se lo impidió. Veo que ya hubo algunos roces con algunos de mis subordinados. Dime, ¿no te gustaría unirte? Veo que eres alguien que puede ser más fuerte. Habló con una pequeña sonrisa mientras se acerca, todo ante la mirada sorprendida de sus subordinados y una incrédula del chico bajo Fosnfeno. Pero señor. Él estuvo por matarme, incluso amenazó con yo ser su comida. Dijo en voz alta para que todos lo escuchasen aún más incrédulos. Ante eso, el líder solo se quedó en silencio mientras analizaba sus opciones sin darle una respuesta, pero, después de unos segundos, sonrió y extendió su mano con una intención distinta a la que quería su subordinado. Entonces, ¿esa es la razón por la que te abalanzas hacia las luchas? Dijo con una sonrisa mirando a un Fosnfeno confundido e indeciso, pero salió de sus pensamientos al mirar con curiosidad dando un asentimiento. Ya veo, entonces, únete a mi grupo y te harás más fuerte. Ya tuviste un pequeño reto con mi súbdito para obtener lo que querías. Si te haces más fuerte, obtendrás lo que quieres de manera más fácil. Sonrió dejando a todos sin habla por la propuesta. Nadie se atrevió a hacer algún ruido cuando el silencio dominó el lugar, ni siquiera aquellos que conocían a Fosnfeno y estarían negando si no fuera por la sorpresa junto a que lo dicho fue su líder. El silencio parecía durar una eternidad mientras esperaban la decisión del chico. Fosnfeno comenzó a pensar en las diversas formas que podría conseguir comida. Si lo que decía ese hombre era cierto, podría tenerlo de manera más fácil. Eso sacó una sonrisa cuando su mirada se volvió un poco enloquecida con la idea, levantó la mirada y apretó la mano de ese hombre, quien sonrió. Buena decisión, niño. Bienvenido al grupo, solo tienes que hacer lo que yo te diga y tendrás lo que quieres. Sonrió viendo el potencial de ese chico que, con tan solo 12 años, había logrado derrumbar y casi eliminar a un subordinado de 24 años. Sin duda, tenerlo de su lado sería útil. Fosnfeno sonrió mientras apretaba la mano del hombre con una sonrisa que creció un poco ante lo que podría pasar en un futuro, uno que prometía no pasar hambre y poder conseguir ese sabor que tanto lo engatusaba y atraía.
Todo aquello pasaba frente a los subordinados, que estaban atónitos y un poco nerviosos, sabiendo de lo que podría ser capaz ese chico, en especial el joven bajo sus pies y la mujer que había eliminado a su madre. Ambos solo rogaban que no les pasase nada. En un lugar distante al pequeño encuentro del lugar, dos hombres en traje estaban caminando por un callejón con calma hacia una zona un poco familiar para ambos. Cada uno portaba un arma junto a una radio al otro lado de sus pantalones. El sonido provenía de por ahí, ¿no? Habló uno con una sonrisa tranquila mientras caminaba mirando el callejón sucio para que su única respuesta sea el silencio y la brisa que corría por el callejón acariciando sus caras. Aunque no haya tenido siquiera una señal, él siguió sonriendo con calma al ya haberse esperado ese escenario. Ambos, al salir del callejón, vieron calles maltrechas, agrietadas, sucias y con algunas personas que se escondieron al verlos. Ya veo entonces la calle Milton, es de las más recientes de la última década, parece que no ha prosperado de buena manera. Habló quien poseía la sonrisa tranquila y miró a su compañero quien estuvo en silencio unos segundos hasta hablar. Se lo diremos al jefe, puede que haya algo ahí dentro que llame su atención y que solo sea una calle abandonada lo hace más fácil al tenernos alejados de la policía. Su voz sonó bajo y apagado siendo escuchado solo por su compañero que sonrió y sacó un cigarrillo para fumar y expulsar una bola de humo. Bien, yo decidiré quedarme aquí, buscaré una casa más cerca a esta calle para que nos pueda servir como base. Sonrió teniendo como afirmación un asentimiento. Cada uno caminó en dirección contraria con diferentes propósitos, unos que posiblemente le gusten a su jefe, un posible avance con lo que planeaba hacer. Fin del capítulo. Al fin terminé este capítulo. Pasé mucho tiempo debatiéndome a mí mismo si debía dejar la historia de la vida de Fosnfeno hasta este capítulo o dejarlo para tener uno más antes de volver a la actualidad del rumbo de la historia. Añadiendo que también estuve concentrado en mi canal secundario, esto ya es para los de Wattpad, que se basa en Pokémon y posiblemente de otros juegos, pero eso es para un futuro y digamos que pasó algo que me fregó jajaja. Pero bueno, eso será para después, espero que les guste este capítulo y recordar lo de siempre. Wattpad. Seguirme, votar y compartir la historia si les gusta para que más gente lo vea y que no se pierdan de más capítulos así. YouTube. Suscribirse, dar me gusta, comentar y compartirlos para crecer en la plataforma roja y llegar a la meta de 500 suscriptores antes de que llegue diciembre. Bueno, hasta aquí dejo la historia, espero sigan teniendo buenas expectativas, pero por ahora eso sería todo por hoy gente hermosa, cuídense.